Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Muy buenos días, es un gusto saludarlos en una emisión más de Rostros de la Cultura a través del 45.2 de PCN, el primer sistema de noticias. Este programa correspondiente al sábado 10 de junio de 2023. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio a Daimari Sánchez Moreno. Bienvenida, Daimari, es un gusto que hayas aceptado la invitación a Rostros de la Cultura. Hola, buenos días, Pedro. Buenos días a quienes estén por ahí viendo y escuchando este bonito y sábado. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Pedro. Un placer estar acá en tu programa. Gracias y bienvenida a Rostros de la Cultura. Daimari, a mí me ha llamado mucho la atención. Yo soy un lector de noticias culturales de lo que ocurre en la región y recientemente para mí tuviste una participación importantísima en Egipto representando no solamente a Tecate, tu ciudad, tu municipio, no solamente a Baja California, sino a México, en una reunión muy importante de escritores en Egipto. Y entonces, esa es la razón por la cual te he invitado y agradezco muchísimo que hayas aceptado acompañarnos en Rostros de la Cultura. Simplemente dinos qué fue esa experiencia para ti. No me des mucha información, porque lo que quiero es que el público sepa cómo es que llegaste a ese día a Egipto a presentar tu obra. ¿Qué fue esa experiencia en Egipto? Bueno, la verdad es que sí, fue una experiencia trascendental en mi vida, diría. Fue más que nada una invitación, hablando en términos así muy prácticos, una invitación por parte de la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, la maestra Siddhartha Ochoa, y como iniciativa también de una relación con el agregado cultural de México en Egipto, Eduardo Fragoso, que tiene esta iniciativa desde hace pues un año aproximadamente, que tiene como agregado cultural en Egipto, en el Cairo, de poder compartir, de llevar artistas, ¿no?, de México que no sean específicamente del centro de Ciudad de México y que puedan ir a dar a conocer su trabajo. Le interesaba tener autores fronterizos y eso sí que se hace el vínculo, y tengo la oportunidad en el mes de abril de acompañarlos, de estar allá, además de estar un par de días en la Embajada de México en Egipto, durmiendo, viviendo, conviviendo, ¿no?, con los diferentes, ¿no?, representantes políticos que tenemos allá en el Cairo, y participar en más de un evento. Principalmente uno fue la invitación a formar parte de un evento que tenía el Sindicato de Escritores de Egipto, en donde tuve la oportunidad de hablar un poco sobre la literatura contemporánea en México. Les interesaba mucho conocer qué es lo que se está escribiendo en México actualmente, y no solamente tener este recuento de la historia de la literatura como regularmente se ve de la Revolución hasta el boom latinoamericano, más o menos, ¿no? Claro. Sino también tener autores contemporáneos, qué temáticas, y de diferentes partes además también, ¿no?, del país, no tan centralizado. Y también en el Instituto Cervantes de España, en el Cairo. En el Cairo, que también fue una participación bien interesante con otros investigadores que se mueven más o menos en el área de las artes escénicas, de la literatura, al igual que yo, y que tenían interés también en conocer pues qué se está haciendo de teatro en frontera, qué se está montando, qué se escribe, ¿no?, cuáles son las temáticas más constantes. ¿Participaron otros escritores mexicanos? Fui yo nada más, en esta ocasión sí fui yo nada más. Mayor orgullo, oye. Sí, la verdad es que fue una super oportunidad, lo disfruté muchísimo y sobre todo me sorprendió mucho, no solamente por un lado el interés, un interés muy fehaciente sobre la literatura, sobre la cultura en general mexicana. En Egipto hay mucha admiración por México, además de que la lengua, creo yo, ¿no?, en el caso de Egipto,
la lengua tiene cierta, no voy a decir que es mucha cercanía, pero sí en cuestiones de sonoridad. De pronto escuchas a un egipcio hablar y parece español y lo habla perfectamente. El español es una lengua además que les gusta mucho y tienen muy buenos maestros de lenguas. Ajá. ¿Encontraste ciertos rasgos? Sí, y mucha admiración también por la literatura. Conocí, de hecho, a más de una persona por ahí que incluso estudiaron. Conocí una persona que estudió literatura mexicana en la Veracruzana y que asistió al sindicato. De hecho, sí, para ellos era así como, uy, va a venir una escritora mexicana a hablarnos sobre literatura mexicana, hay que ir. Y estaba lleno. Mucho interés sobre la literatura. Gente que lee. Claro, pues muchísimas felicidades y qué orgullo y me da muchísimo gusto que puedas platicar tu experiencia. Pero ¿cómo se hace para llegar hasta ese punto? ¿Cómo te formaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Cuándo y dónde empieza tu interés por la literatura? Y platícanos cómo fue el camino hacia el Cairo. El camino hacia el Cairo, bueno, creo que algo importante es que en el caso, por ejemplo, del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el vínculo que tiene Siddhartha Ochoa con Eduardo Fragoso era principalmente pues de investigación, ¿no? De compartir desde una postura, pues sí, de investigación, cuál es el estado de la cuestión de la literatura mexicana contemporánea. Entonces de ahí surge, ¿no? Me busca a mí Siddhartha Ochoa, dice que por un momento dijo, a ver, ¿quién puede ir? O sea, siendo obviamente tecatense y encargada del Instituto Municipal de Arte y Cultura, le interesaba promover y llevar, ¿no? Que fuera un artista tecatense. Entonces, por supuesto. Dice que, bueno, se puso a pensar a ver quién puede tener el currículum, quién tiene, ¿no? Ese perfil. Y dice, pues rápido pensé, dijo, pues Daimari, ¿no? Y bueno, si respondo a la pregunta, ¿en qué momento surge? Pero a ver, pero ¿cómo te hace la invitación? Sí. Pues me manda un mensaje por WhatsApp. ¿Cómo se usa ahora? Como se usa ahora, y me dice, Daimari, necesito hablar contigo, quiero hacerte una propuesta. Y bueno, ya voy yo, esto fue en enero, me presento ahí con Siddhartha, platicamos, nos saludamos y ya después me plantea, ¿no? esta iniciativa por parte del Agregado Cultural de México en Egipto, Eduardo, que además debo decir que es una lindísima persona, tenemos un excelente representante cultural. Nuestro Agregado Cultural sí, de México en sí, Egipto. una maravilla, la verdad, una maravilla. Y me dice, pues pensé en ti, ¿no? Uh-huh. Y yo así, bueno, pues muchas gracias, me siento honrada, le digo, por supuesto que hay que hacer. Me dice, bueno, necesitas preparar una ponencia con estos temas, nosotros te vamos a apoyar con viáticos, la embajada va a cubrir allá, tienes que preparar el speech con estos temas, necesitas tu currículum, va. Y bueno, pues yo encantada salí brincando ahí del IMACTE. ¿De gusto? Yo, sí, por supuesto, encantada, porque no era mi plan viajar a Egipto, porque aparte fue todo muy rápido, de enero y en abril viajé. Entonces, pues nada, me empecé a ponerme a estudiar y mandar un par de propuestas sobre el tema que iba a hablar, conocer a Eduardo porque yo no lo conocía, tener ahí un par de charlas con él a través de videollamadas y pues arreglar todo lo necesario para el viaje, que sí fue una locura, la verdad, una locura porque fue todo muy rápido y había cosas que hubo cambios dentro de la Embajada de México y demás, que lo volvieron un tanto atropellado, pero finalmente se logró. Dije, no, o sea, tengo que mover lo que necesite mover para estar ahí, ¿no? Y bueno, pues ya, llegué y la verdad es que fue un deleite, aunque fue algo atropellado la organización porque fue muy rápido, no había mucha claridad en las fechas y sobre todo por cambios, ¿no? Que tenían que ver con la embajada, fue que se dio de esta manera, pero finalmente creo que fue una experiencia más allá de lo que pude vivir yo como artista, como representante, la experiencia también de poder llevar, ¿no? Un poco, o una perspectiva, creo yo, mucho más, a lo mejor fresca, podría decir, también desde claro. desde una región, ¿no? Fronteriza, de cuáles son los temas que se están abordando, cuál es la condición de México, ¿no? ¿Y qué pensaron de Tecate y de Baja California los egipcios? Curiosamente, creo que uno de los temas que más les llamó la atención fue el aspecto, yo marqué como 4 temas constantes dentro de la literatura mexicana contemporánea, que es la narconarrativa, la literatura testimonial, también
hablé un poco sobre la literatura de género y en específico hubo mucho interés principalmente sobre los temas de migración, que sería el cuarto tema, sobre ese tema principalmente, ¿no? Fue un tema que llamó la atención, que preguntaban, y también curiosamente sobre la narconarrativa. De una manera un tanto ingenua preguntaban si era un tema que se abordaba porque había interés, pero de qué tipo, ¿no? O sea, había un tanto de desinformación en relación al contexto social, ¿no? Del narcotráfico en el que vivimos en México. Entonces, en cuestiones de frontera, quise compartir, recuerdo también la perspectiva de dramaturgas, mujeres, ¿no? También, no solamente el viaje hacia Estados Unidos y de migración, sino también qué pasa con los que se quedan, ¿no? O qué pasa con los que ya cruzaron y cuál es la situación que se vive allá, ¿no? Algunos ejemplos. Entonces, esos fueron principalmente los temas que llamaron la atención. Y de hecho, yo llevé por ahí un ejemplar de Are You Bringing Something from Mexico, que fue la primera obra que... Tu primera publicación, ¿no? Así es, mi primera publicación que trata el tema de migración. Por ahí la van a ver en pantalla. Ah, mira, ya está aquí la portada. Gracias, producción. Así es. Y bueno, ese fue un tema que les llamó mucho la atención. En Egipto principalmente nos conocen por Pedro Páramo. Juan Rulfo. Y por Octavio Paz en general, ¿no? Son los autores que tienen como referencia, ¿no? Pues por ser un Nobel. Y en el caso de Juan Rulfo, pues bueno, ya sabemos por qué, ¿no? Su calidad literaria innegable. Y fue también muy grato escuchar, ¿no? Que cuando leyeron, bueno, que tuvieron acercamiento a Are You Bringing Something from Mexico, rastrearon ahí porque sabían que iba a ir yo, miraron el nombre, ¿no? De la promoción. Y por ahí me hicieron comentarios, ¿no? De la cercanía de sin ser prosa, ¿no? De Are You Bringing Something from Mexico, la cercanía de esta manera de escribir un tanto, pues sí, poética, de Are You Bringing, y conectándola con Juan Rulfo, lo cual la verdad fue para mí un gran halago. No es la primera vez que me lo dicen, la verdad. Yo soy profunda admiradora de Rulfo. ¿Qué prosa poética de Rulfo? ¿Es de tus autores preferidos? Sí, sí, sí. De pronto a veces no lo digo porque... Porque pareciera un lugar común, ¿no? Exacto. De hecho, sí, recuerdo que en la participación que tuve en el Instituto Cervantes, medio me resistía a decirlo porque, exacto, por ser lugar común. Pero es un lugar quizá común con el que yo me siento muy, muy cómoda desde un principio. O sea, escribo teatro, pero siempre busco que los diálogos tengan esa carga poética y dependiendo también de historia. Esa concreción, ¿verdad? Exacto, esa concreción en el lenguaje de Rulfo. Así es. ¿No? Oye, y también te empata de alguna manera una temática de otra de tus obras. Que finalmente Pedro Páramo es la búsqueda del padre, ¿no? Así es. Y tú has publicado ¿Por qué la gente recordará a mi padre? Sí, de hecho, en ¿Por qué la gente recordará a mi padre?, que es mi más reciente publicación, menciono a Rulfo. Sí. Por ahí la van a ver en la portada. Sí. Qué bonita portada y qué bonito título también. Aprovecho para mencionar la autoría de la portada. Es de otro gran talento de aquí de Baja California, que es Carolina Castañeda. Excelente, le mandamos un saludo. Así es. Y a la maestra Ochoa también, Siddhartha, así es, por supuesto. Siddhartha Ochoa. Que tuvo la iniciativa de proponerte este viaje a Egipto. Adelántanos un poco del tema de este libro, de ¿Por qué la gente recordará a mi padre? Bueno, ¿por qué la gente recordará a mi padre? De hecho, tuve la oportunidad de llevármelo a Egipto, porque recién acaba de salir. Y bueno, es un texto autoetnográfico. Desde hace tiempo yo tengo un laboratorio le llamo yo Laboratorio de Etnografía de la Memoria llevada al espacio escénico, que imparto en la Facultad de Artes en la licenciatura en teatro y que básicamente, más allá de este nombre un tanto entre técnico, ¿no?, y creativo, se trata de herramientas, ¿no?, de investigación para recuperar historia de vida y llevarla a escena. Tengo ya desde el 2014 trabajando con ese laboratorio, impartiéndolo a alumnos de la Facultad de Artes principalmente. Y bueno, dentro de ese proceso como docente estaba también mi interés de hacer mi propio proceso de investigación y de escritura, que es algo que ellos llevan a cabo, ¿no?, semestre a semestre. Y fue así que decidí trabajar con la historia de mi padre, ¿no? Ese tipo de laboratorio que imparto básicamente es elegir una figura, un informante, un objeto de estudio para seguir su historia de vida a partir de entrevistas. Profundizar a partir de ahí, sí. Exacto. Entonces fue así que decidí trabajar yo porque la gente recordará a mi padre, que es un texto, es teatro, es un unipersonal que está construido a partir de 3 personajes, que es el padre, la hija, que es una, digamos,
pues una especie ahí de alter ego, ¿no? Mío. Y la pelota, que es otro personaje que es hermano de mi padre. Y básicamente, pues entre otras cosas, relata la historia de vida con mi padre, que es un hombre que es adicto al cristal, una de las Qué drogas. fuerte. Así es. Y qué fuerte para ti. Así es. Abrir ese tema, ¿no? Así es. Y abrirte a ese tema también. Sí, de hecho, las primeras presentaciones fue muy confrontativo, digo, a pesar de que es un tema que tengo bastante trabajado en terapia y demás. Exponerlo, ¿no?, a desconocidos, ¿no?, al público fue un tanto confrontativo. Ahora, conforme ha ido pasando el tiempo y las presentaciones, que ya van varias, se ha vuelto cada vez la historia más ligera para mí. Lo cual has ido asimilando. Así es, ¿no? Se va haciendo más chiquita. Básicamente retrata eso, ¿no? Un poco cómo es la vida, el contexto familiar de una persona que tiene problemas de adicción, ¿no? Entonces, cómo es esta constante estarlos llevando a centros de rehabilitación, pero también hacer énfasis, ¿no?, en este anonimato en el que viven todas estas personas que nosotros miramos constantemente en la calle. Yo en el canal, digo, manejo mucho aquí en Tijuana, y en el canal siempre está lleno de personas adictas. Es muy fácil identificar si son adictos al cristal por su propia fisionomía, muy delgaditos, los dientes, ¿no?, se les despostillan, etcétera, y pues es un problema de salud pública tremendo. Muy serio, sí. Exacto, y que además origina violencia y, bueno, múltiples, ¿no?, problemáticas que también se tratan en el libro, y también cómo se configura la personalidad, ¿no?, también la inteligencia emocional de un niño cuando tiene que vivir, cuando le toca vivir con un padre que tiene una enfermedad como esta. Qué fuerte. Así es. Qué fuerte. ¿Y cuánto tiempo te llevó enfrentar al personaje, a tu padre mismo? Mucho tiempo. La verdad fue mucho tiempo, porque si bien desde el 2014 yo empecé con el laboratorio, lo primero que surgió fue el título y el deseo de compartir una historia que yo me la sabía muy bien, pero que de pronto me parecía muy, muy cruda para contarla y para mí misma como intérprete, ¿no? De modo que el proceso empezó, yo creo, ya formalmente por ahí de 2017. La trabajé muchísimo, ¿no? Al principio recuerdo que tuve la beca, de hecho, de PECDA 2017, me parece, para escribirla. Y al principio era larguísima, eran muchísimas entrevistas, relatos muy, muy extensos, era muy narrativa, más narraturgia que otra cosa. Sí. Y pues nada, decidí empezar a quitar, limpiarla. Trabajé mucho con Dorte Hansen, que es una investigadora, bueno, de origen alemán, que tiene muchos años ya viviendo aquí en México. Es premio ensayo de teatro, Premio Nacional de Ensayo. Maravillosa, que también estaba trabajando una historia con su padre. De modo que fue también un vínculo muy importante dentro de ese proceso de escritura, sobre todo para compartirla con alguien más y que dejara de ser algo tan íntimo, porque llega un momento en el que dejas de ver, ¿no? Entonces, claro, poder dar ese brinco. Sí, fue 2017, 2020, la concluí en 2018, pero del 2018 al 2020 yo seguí tallereándola. Qué importante es eso, ¿no? Mucho, mucho, compartirla con otras personas, escuchar su perspectiva, porque de pronto pasa eso, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho repetir, que es: nadie puede ver el sol de cerca, ¿no? Entonces, cuando estás tan ensimismado dentro de una historia que no está fuera de ti, o sea, la vives, la tienes dentro de tu cuerpo, ¿no? Está cargadísima de memorias, de imágenes, en este caso también de sufrimiento, llega el punto en el que lo alcanzas a ver, no te puedes separar, ¿no?, de ello. Entonces, ese proceso también fue súper importante y necesario, hasta que ya la solté y dije, bueno, a ver qué hago con ella, ¿no? Ajá. La envié a los premios estatales de dramaturgia, que estaban por ahí en el 2020, me parece. Sí. Y pues ya, resultó seleccionada, y pues es un gusto tenerla publicada, porque como dramaturgos muchas veces escribimos y montamos, pero no están publicados los textos, ¿no? Esa es una realidad también de así la es. dramaturgia. Así es. ¿Y cuándo recibes el premio? ¿El 20? Fue creo que a los meses, por ahí, en octubre del 2000... Bueno, más bien en el 2020 creo que estuvo todo muy detenido por la pandemia. Por la pandemia, todavía, exacto, sí. Creo que sí fue hasta 2021, Eso es. que ya se hizo, digamos, todo el protocolo, y hasta ahora recién salió publicada. Me la entregaron a finales de abril, como 2-3 días antes de irme a Egipto. Pues muchísimas felicidades. Aprovecho entonces para hacer una pausa comercial. Regresamos, estamos en Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la maestra Daymari Sánchez.
cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Ochoa. Regresamos a Rostros de la Cultura. Estoy conversando con la maestra Daymari Sánchez y me entusiasmó mucho el tema de esta presencia en Egipto y por ahí se fue todo el primer segmento, lo cual yo le agradezco. Pero también quiero saber, Daymari, el origen de tu interés por la literatura, tu formación, esta maestría en Jalapa y cómo llegaste pues a tener esta rica formación académica, porque has obtenido otros premios también. Sí. Bueno, mi interés por la literatura fue desde muy chica, desde muy niña. A pesar de que no crecí en un contexto en el que se leyera mucho, me interesaban mucho las historias desde muy pequeña. Creo que desde la secundaria ya sabía que me iba a dedicar que iba a estudiar alguna carrera que tuviera que ver con las letras. ¿Y toda tu formación es en Tecate, toda tu primaria, tu secundaria, tu preparatoria? Completamente tecatense hasta la preparatoria, bueno, baja californiense, porque decido estudiar lengua y literatura de Hispanoamérica aquí en la UABC, en la Facultad de Humanidades. Excelente. Ahí tengo mi formación con muy buenos maestros que estimo muchísimo. ¿Recuerda algunos? A ver. El profesor Soto, Víctor Soto, que es muy querido. A quien le mandamos un saludo muy afectuoso. Así es, donde esté. También la maestra Ana María, siempre se me olvida su apellido, quiero recordarlo y siempre se me olvida, ya no está, ella estuvo un tiempo ahí cuando yo estudié la carrera y fue gracias a ella específicamente que dentro del campo de la literatura yo me decanté por el teatro. Por el teatro. Siempre la menciono porque tuvo a bien, recuerdo que, bueno, finalmente a partir de la libre cátedra, recuerdo que nos dio literatura europea y ella decidió que leyéramos puro teatro. No metió nada de novela, nada de cuento, como es, ¿no?, costumbre en la mayoría de los casos de ese tipo de materias. Y bueno, leímos muchísimos autores, ¿no? Ahí conocí a O'Neill, a Shakespeare y demás. Y fue ahí cuando dije, no, yo quiero escribir teatro. Me gusta el teatro para escribir. Ya había tenido un acercamiento también con otro maestro que también va a ser importante en mi formación, que es el maestro Fernando Rodríguez Rogero, de Ensenada. Claro que sí, sí. Que en ese entonces tenía un taller de teatro que duró muchos años ahí en la extensión universitaria en Tecate. Entonces, más o menos por ahí de los 17 años, antes de entrar a la carrera de letras, de hecho, ya había empezado a trabajar como actriz con él. En mi primera obra recuerdo que se llama La fábrica de los juguetes, de Jesús González Dávila. Sí. Y ahí me tocó el teatro, ¿no? Ajá. Decidí estudiar letras, regresó el teatro, después con la dramaturgia, con esto que les comento, con la maravillosa maestra Ana María, que les debo su apellido. Y al término de la carrera, rápidamente decidí de empezar a estudiar formalmente dramaturgia y recuerdo que empecé a tomar un taller con otro maestro que también va a ser muy importante en mi carrera, que es el dramaturgo Daniel Serrano. A quien le mandamos un saludo también. También saludos a Daniel. Y con Daniel, recuerdo, eso fue por ahí del 2010 más o menos, que yo egresé de la carrera, me titulé rápidamente. Ahí me di cuenta que me gustaba también la investigación. Trabajé, recuerdo, una tesis sobre la literatura de Heriberto Yepes. ¿Cómo no? Exacto, de 41 clases. Así es. Y bueno, pues al término, como comento, empiezo a tomar un taller libre, recuerdo, ahí en el ICBC, aquí en Tijuana, con Daniel Serrano, y ahí escribo mis 2 primeras obras de teatro ya, digamos, extensas, concluidas, ¿no? Que es Quiero dejar de ser mexicano. Y el inicio, el primer diálogo de Are You Bringing Something from México? Ahí empieza también en ese taller en el 2010. La termino, recuerdo, y la envío a la convocatoria del Premio Nacional Wilberto Cantón, y resulta ganadora, eso en el 2011. Excelente. Entonces fue empezar a escribir y muy rápido recibir, ¿no?, una retroalimentación positiva sobre mi trabajo con este premio. Y fue cuando digo, bueno, parece que no lo estoy haciendo tan mal. Y de ahí decido irme a estudiar investigación en artes escénicas a la Veracruzana. Aplico un poco así pensando, bueno, a ver si quedo, porque es una maestría, la verdad, de alto rendimiento, tiene beca de CONACYT, de modo que no es tan fácil entrar, ¿no? Eligen solamente 15 personas. Apliqué
y quedé. Y también. Y me fui para allá un tiempo a estudiar, maravillosos maestros, la verdad es que la veracruzana tiene muy, muy buen nivel. Antonio Prieto Stambau, de hecho, que es primo de este director de cine que está por sacar una película sobre Pedro Páramo. Se me va ahorita el nombre de... Sí, cómo no. ¿Cuánto tiempo estuviste en Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto. ¿Cuánto tiempo estuviste en Veracruz? Estuve aproximadamente 2 años como tal estudiando y ya después con viajes, ¿no?, constantes como parte de mi proyecto de investigación, que era sobre el trabajo del taller de investigación teatral de la UNAM, de Nicolás Núñez. Entonces fue interesante porque aparte de hacer este vínculo con la Casa del Lago, con el Teatro de los 80, con la primera venida de Jerzy Grotowski a México, que fue a través de un figurón del teatro a nivel mundial y que tuvo ese primer acercamiento, ese primer vínculo con México justo a través del taller de investigación teatral del UNAM con Nicolás Núñez. Entonces fue un trabajo bien interesante de vínculo con este grupo. Incluso me traje a Nicolás Núñez para acá para que diera un taller sobre sus técnicas de adiestramiento psicofísico. Fue también muy interesante porque tenía años, dice que no había venido, entonces hubo también aquí oportunidad de que actores, ¿no?, de aquí de Baja California lo conocieran, escucharan, ¿no?, como su propuesta del teatro antropocósmico, que es el nombre que tiene, y también que pues conocieran, ¿no?, el entrenamiento que tiene, las dinámicas de entrenamiento psicofísico actoral. Pues qué formación académica tan importante y tan impresionante nos has relatado. O sea, primero UABC, con maestros como Víctor Soto, tu relación con maestro Daniel Serrano también. Luego premio Wilberto Cantón del estado de Yucatán y la formación en Veracruz, ¿no? ¿Y cuándo empiezas a publicar? ¿Cuál es tu primer libro? El primer libro que publico como tal es Are You Bringing Something from Mexico? Que ya nos mencionaste, sí. Ajá, ya antes había tenido publicaciones de cuento, sí, y de microcuento, principalmente en antologías y revistas. Todavía teatro no. Y sobre... ¿Trae usted algo de México? ¿Podemos ver la portada, producción, por favor? Dinos un poco la sinopsis. Bueno, Are You Bringing Something from Mexico parte de una historia también de vida, o sea que la mayoría de mis trabajos tienen que ver con lo autobiográfico, no con lo autobiográfico, sino con lo biográfico. Claro. Y inició investigando la historia de Rosa Estela Olvera Jiménez, que es una mujer que por fortuna ya salió libre, pero que su historia la recupera la directora de teatro de Guadalajara, directora de cine, perdón, Lucía Gajá, en el documental Mi Vida Adentro, que habla sobre la historia de una mujer que es indocumentada, vive en Estados Unidos y que trabaja como niñera cuidando a un niñito de 2 años aproximadamente, y mientras lo cuida, ese niñito se le ocurre meterse una bolita de papel a la boca, se empieza a ahogar, ella no sabe qué hacer, no sabe inglés, no sabe que existe el 911 y nada, que de repente pues llegan los paramédicos, tratan de darle respiración de boca a boca, no saben qué está ocurriendo con el niño, lanzan la pelotita más abajo de papel y el niño fallece y ella es condenada a cadena perpetua. ¡Ah, qué caray! Lucía Gajá, la directora, tuvo oportunidad de entrar al juicio y grabarlo, entonces recupera mucho, ¿no?, de todo este racismo durante el juicio al que se ve expuesta Rosa, ¿no? Detalles tan complicados y dolosos como escuchar, ¿no?, que la otra parte, ¿no?, en defensa del niño, digamos, menciona cosas como, bueno, sí te das cuenta, Rosa, que a pesar de ser mexicana eres inteligente, y unas cosas terribles, ¿no? Entonces yo cuando veo ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? Esto fue en el 2005. En el 2005 yo tengo oportunidad de conocer este documental, yo creo por ahí como del 2009, 2010 en el canal 22, Ventana 22, y me deja a mí, o sea, en un estado, la verdad, bastante conmovida. ¿no? Hice documentales del Canal 22. Así es. Uh-huh. Entonces, bueno, empiezo con esa historia y luego empiezo a buscar otras historias de personas mexicanas que estuvieran presas en Estados Unidos o que hubiesen estado presas en Estados Unidos por situaciones raciales. Encuentro otras 2 más y lo que hice fue unirlas, ¿no? Uh-huh. Obviamente tiene también un gran carácter ficcional.
Y tiene un tratamiento literario, evidentemente. Exacto. Y se van uniendo estas historias a partir de dos personajes que son John Dove I y John Dove II, que es un viejo y un joven que van hacia Estados Unidos. Son almas que ya fallecieron, un poco al estilo de Pedro Páramo, pero el más joven no se ha dado cuenta que está muerto, ¿no? Y sigue andando con la esperanza de llegar a Los Ángeles, en donde lo espera su familia. Y bueno, el otro, el mayor, John Dove I, pues es un poco, ¿no?, el sabio que va comunicándole, ¿no?, a partir de ciertos simbolismos, ¿no?, que ya está muerto, ¿no? Entonces, mientras van estos dos avanzando por el desierto, se van contando las historias de esos otros tres personajes. Así es. De esto hablar You Bringing Something from Mexico. ¿Y cuál fue la acogida de esta obra? Muy buena. Muy buena, ¿verdad? Es una obra que ya se ha montado en Los Ángeles, en México también, y recientemente me voy enterando que también en Madrid. Hombre, ¿ya se montó en Madrid o viene? Ya se montó. De hecho, traigo un tema ahí porque fue que no me enteré hasta hace poco. Bueno, te voy a pedir que eso me lo platiques después de la siguiente pausa. Continuamos. Ventana a la cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura. Sigo conversando con la maestra Daymari Sánchez de su extraordinaria experiencia en Egipto, su formación académica, los premios recibidos, las becas. Pero ahora danos tu visión personal sobre el Cairo. ¿Qué encontraste? ¿Qué similitudes y qué diferencias con las ciudades mexicanas? Sí. Bueno, es una ciudad del Cairo, creo que a mí me ha tomado tiempo terminar de digerirla. Creo que ya más o menos puedo armar una reflexión, ¿no? Dentro de las reflexiones que tuve y que llegué a escribir, porque pues obviamente es mi manera, ¿no?, de recuperar lo vivido. Una es lo impresionante que es observar una ciudad que no duerme. Además, fui en un contexto de Ramadán, que es esta festividad, ¿no?, religiosa que dura aproximadamente, dura más de un mes, ¿no?, en donde ellos ayunan gran parte del día. Su última comida es a las 6 de la tarde y vuelven a comer hasta las 3 de la mañana, ¿no? O sea, 3 de la mañana hacen su oración y ya no vuelven a comer hasta las 6 de la tarde, ¿no? Es más claro así. De modo que la ciudad tiene una manera de vivir muy particular en estos días. Se llena de luces, hay mucho movimiento y a las 6 de la tarde para todo para comer y no duermen, ¿no? Entonces a las 6 de la tarde, por ejemplo, sales a caminar y te regalan dátiles para que comas, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Estuvo marcado por esa celebración. Por esa celebración, así es, lo cual mueve completamente todo. Tú ves mucho. Todas las agendas, sí. Exacto, es muchísima gente orando. Es una civilización tan antigua que ha pasado de todo. Lo platicaba con el agregado cultural. Le digo, oye, los egipcios de verdad que no le tienen miedo a la muerte. Lo ves en su manera de comer, lo ves en su manera de caminar en las calles, de conducir. Es una cosa muy impactante de pronto, ¿no? Hay muchísimo tráfico. Y creo que con eso lo conectaría mucho con México. No con México en general, sino quizá la parte central de México, Ciudad de México específicamente. Hay algo que tiene que ver con esta manera un tanto álgida. La polución también, debo decirlo. También es muy impactante, ¿no? Exacto. Es amplísimo, ¿no? El Cairo, que es principalmente donde estuve ubicada, es muy, 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 muy grande. ¿Visitaste el desierto? Me di la oportunidad de ir a conocer las pirámides de Giza, ¿no?, que también es una zona súper turística, ¿no? Sí, la verdad es que creo que, en lo particular... Otra similitud con México. Por otro lado, ¿no?, también las pirámides, ¿no?, este conocimiento ancestral, ¿no?, que tienen. Hay muchísimo mercado, ¿no?, diríamos, ¿no? Creo que no sé si sería la palabra mercado, pero negocio, podríamos llamarlo, a partir del turismo. Se mueve mucho, ¿no? La historia de Egipto, ¿no? La egiptología tiene como un campo ahí súper fuerte, ¿no? Es un imán. Así es, así es. Encuentras además también
creo yo, algo que también me sorprendió muchísimo del Cairo es cómo convive este Cairo antiguo con el Cairo contemporáneo. También muy moderno, ¿no? Exacto, muy moderno, pero a la vez en esa modernidad no deja de atravesarle también esta vena religiosa tan presente que tiene, ¿no? Y esa modernidad también llevada incluso en la propia indumentaria, en el caso de las mujeres, de los hombres, ¿no? Su manera de vestir, de convivir con los demás, los trabajos que abordan, ¿no? Como en un choque cultural súper, súper, súper fuerte. Oye, y entrando en materia, tuviste, entiendo, 2 presentaciones, una con el Sindicato de Escritores de Egipto y otra en el Instituto Cervantes. ¿En qué consistieron estas? Sí, en el Sindicato de Escritores de Egipto fue compartir un panorama de la literatura mexicana contemporánea, hablarles así de manera sucinta, ¿no? Cómo han ido, cuáles son los hitos, digamos, de la literatura mexicana contemporánea, principalmente lo que sería finales del siglo XX, muy, muy finales y principios, para que tuvieran un panorama, ¿no? Sobre las temáticas. Esta imagen que estamos viendo, ¿a qué corresponde? Esta imagen es en el Instituto Cervantes. En el Cervantes. En el Cervantes. Ahí también Te están viendo con mucha atención, casi como en Rostros de la Cultura, mira. La verdad es que sí fueron, además de que muy atentos la charla, yo estaba la verdad un poco nerviosa porque eran unos figurones, ¿no? Doctores que no dejan de imponer por su sabiduría y conocimiento. Y de pronto dije, bueno, pues a ver qué preguntas me hacen, ¿no? Porque ahí era platicar sobre mi obra, pero también sobre la literatura mexicana contemporánea, y digo, uno no lo sabe todo. Pero Claro. la verdad es que fluyó de manera sorprendente, lo disfruté muchísimo, y con preguntas muy puntuales, ¿no? También sobre, les comento que principalmente había interés sobre la literatura que se produce en la frontera México-Estados Unidos, y también la literatura de género, ¿no? Por ahí la investigadora que aparece en las fotografías fue principalmente, ¿no?, su eje en la entrevista. Sí. Pues excelente. ¿Y con el Sindicato de Escritores de Egipto, me decías? Ajá. En el Sindicato de Escritores de Egipto, ahí pues principalmente fue compartirles un panorama. Ahí fue nada más mi participación, se estuvo haciendo traducción, y hubo también una participación del agregado cultural Eduardo Fragoso, que básicamente compartió cuál es el estado, digamos, de la cuestión en México en cuestiones de feria de libros y de editoriales, ¿no? O sea, cuáles son las ferias de libros más importantes en México, cuáles aproximadamente los números, las estadísticas, ¿no?, de producción editorial, así como el consumo. También darles un panorama de las bibliotecas más importantes también en nuestro país, ¿no? Y mostrarles también ahí algunas fotografías de los edificios, ¿no? Así como también de las ferias más importantes. Como Y eso la atrajo Guadalajara. mucho el interés allá también. Sí, de hecho estaba llenísimo, ¿no?, el sindicato, y al final pues tuvieron que tener las preguntas porque había mucho interés. Tuviste en mucho los éxito. egipcios. ¿Y hablaste en español con traducción simultánea? ¿Cómo fue la comunicación? Originalmente la solicitud del agregado cultural fue realizar la ponencia en inglés. Sin embargo, conforme pasaron los días, pues hubo un cambio y se solicitó que fuera en español y que hubiera una traductora ahí presente, porque, bueno, no deja de ser el Sindicato de Escritores de Egipto, por lo tanto hay este gusto por la lengua, por la sonoridad de la palabra dicha en voz alta, ¿no? Entonces decían no. Qué importante es Sí. eso, ¿no? Sí. De hecho, recuerdo una pregunta que mencionaron al final y yo iba a contestar en inglés porque había un público variado. Así como había ciertas personas que hablaban español, eran muy pocas y la mayoría pues eran egipcios, y la lengua en común pues era el inglés. Y recuerdo que me detuvieron. No, por favor, en español. Y, ok, muy bien, en español. Entonces sí, hubo una preparación anterior en donde yo en la Y así como ponencia- recuerdas Ajá. esa pregunta de final, que si es en inglés o en español, ¿cuál fue la pregunta o la inquietud de los egipcios que más te llamó la atención sobre tu obra, sobre tus conferencias, sobre tus ponencias? Que dijeras, ¿qué interés hay, qué profundo interés hay aquí? A mí lo que me admiró muchísimo es que de pronto, antes, ¿no?, preparándome con la ponencia y con todos los aspectos prácticos del viaje, pasaporte y demás, de ¿Por pronto dónde viajaste? Perdón. viajé desde Los Sí, Ángeles, Los de Ángeles. Los Ángeles a Estambul, el Cairo. Bien. Y bueno, dentro de esta preparación veía yo a Egipto, veía al Cairo y veía a los egipcios como algo muy lejano, como una cultura un tanto
eso, lejana, ¿no? Lejana a mi propia cultura, con una lengua también distinta y como muchas ideas, ¿no? De pronto que uno se hace también un país musulmán, en África, ¿no? Se lucía muy lejano, lucía muy otro. Y eso fue lo que me sorprendió, la cercanía, la admiración por la lengua, ¿no? De hecho, uno de mis guías turísticos por ahí hablaba perfecto español y me explicó, me dice, hay muchísimo interés en México, nos encanta México, nos llama mucha atención la lengua, nos gusta aprenderla, tenemos muy buenos maestros. Entonces, curiosamente, esta idea de pronto de que el Cairo pareciera un país, una ciudad tan lejana, Egipto en general, no lo es. En realidad no lo es. Ahí creo yo, no sé si sea debido a la globalización, pero específicamente en la literatura, una admiración muy profunda. O sea, yo de pronto no alcanzaba a dimensionar que hubiera tanto interés en que fuera una escritora mexicana, digo, sin subestimar mi trabajo, sin subestimar México, pero de pronto, pues uno dice, pues no sé qué tanto público vaya a llegar con una escritora que nunca hayan leído, ¿no? Pero no, tenemos a alguien de México que viene que habla español, que vive allá, que escribe en español, que se está formando todavía, entonces ir a escuchar, ¿no? Y esta imagen que estamos viendo, Daymari, ¿dónde ocurrió? Esto es en el Sindicato de Escritores de México en Egipto. Sí. Ahí están haciéndonos la entrega de los reconocimientos por nuestra participación. Qué valioso, caray. Sí, a quien ven al lado derecho es a Eduardo Fragoso. Del lado izquierdo está el representante de la Embajada de México en Egipto, porque en ese momento había cambio de embajador, también ajá. Finísima persona. Y aún quien está entregando el reconocimiento pues es el director del Sindicato de Escritores de Egipto, también una persona que nos trató muy, muy, muy bien. Y del lado izquierdo ven ahí a una doctora de ahí de Egipto, también en literatura, y a la traductora. Pues déjame decirte que te mandan muchos saludos a través de la página de 45.2, Expresión Ciudadana, de PSN en vivo, Marcela Conroy, Carlos Coronado Ortega, Mara Maciel, Eduardo Orozco, entre otros personas que nos están haciendo el favor de ver nuestro programa. Pero tenemos que hacer una pausa más. Estamos transmitiendo en vivo Rostros de la Cultura con la maestra Daymari Sánchez. Regresamos. La cultura, personajes y autores, libros y obras, danza, música, teatro, cine, la historia y el presente, un debate plural de la creación artística. Rostros de la Cultura con Pedro Cho. Regresamos a Rostros de la Cultura, ya es el último corte, realmente estamos muy, muy impresionados con tus historias de Egipto, Daymari. Ha sido un gusto que nos hayas acompañado esta mañana en Rostros de la Cultura. Los escritores generalmente no hablan del futuro, y mucho menos si es el futuro de su propio trabajo. Pero estás en nuevos proyectos, me imagino. Sí, estoy con un proyecto que ya parezco disco rayado, porque con mis compañeros cercanos con los que hago teatro lo saben. No voy a decir el nombre porque ahorita está en convocatoria, pero es teatro para niños. Yo tengo duré muchos años trabajando con niños, guiándolos en sus propios procesos y también guiando el seminario de literatura infantil y juvenil aquí en la Facultad de Humanidades en UABC. De modo que soy muy cercana a la literatura infantil y juvenil. Sin embargo... Qué importante. Exacto, a mí me encanta. Soy una lectora constante de literatura infantil. De hecho, creo que la mitad de mi biblioteca tiene literatura infantil. Literatura infantil. Entonces, sin embargo, he escrito cosas de teatro para niños, pero no me había sentado a armar un proyecto en forma, con miras a ser publicado y montado profesionalmente. Y ahorita es en lo que estoy trabajando, diseñando ese proyecto. No digo el nombre, que es muy bonito. No, excelente, sí. Pero trata el tema de el cáncer en estado terminal. ¿Qué ocurre cuando dentro de la familia nos enteramos, ¿no? Tema, sí. Que hay alguien en estado terminal, es decir, que ya las probabilidades de que pueda sanar son mínimas? ¿Y qué ocurre? ¿Qué rol juega el niño? ¿Lo comunicamos? ¿Lo conoce?
porque finalmente ahí empieza el duelo y muchas veces los niños lamentablemente lo viven al margen, con mucho desconocimiento de lo que está ocurriendo, del proceso de deterioro de su ser querido, a veces mamá, papá, una tía, etcétera. Entonces es mucho eso, trabaja con la visibilización para los niños del duelo y de ahí viene este nuevo proceso. Pues felicidades. Entonces, digamos que los grandes ejes de tu obra, bueno, el tema migratorio, la injusticia contra los mexicanos, la parte autobiográfica y la literatura infantil, ¿o hay otros que se me escapan? Principalmente es lo autobiográfico. O también tengo, por ejemplo, otro texto que se llama Papalotl, que trata la historia de mi abuela, que es una mujer que desde los 4 años trabajaba en los campos, ¿no? ¿En Estados Unidos? De siembra en Estados Unidos. Ella es de Calexico, por ahí ven la imagen. Ahí recuperé la historia de ella. Tengo otro trabajo también por ahí que se llama Photopal Face, que habla sobre también casos, ¿no? De chicos que por ahí más o menos por el 2014, si no mal recuerdo la fecha, hubo varios casos de jovencitos que se suicidaron, pero antes de suicidarse subieron una nota al Facebook, un post, en donde estaban de alguna manera anunciando el suicidio, ¿no? Uh-huh. Entonces yo recupero también ahí. Parto mucho de lo documental, o sea, lo que... fenómenos, ¿no?, que se estén dando. O sea, ¿te interesa mucho lo social? Sí, mucho, mucho. Y en el caso, por ejemplo, de este último proceso que estoy hablando, también tiene mucho de autobiográfico. Mi abuela no murió de cáncer, pero sí tenía un tumor en la cabeza que la llevó a tener una especie de enfermedad muy similar al Alzheimer, ¿no? Tenía muchos síntomas así. Y para mí era muy confrontativo, fue muy confrontativo en la niñez verla deteriorándose. ¿Viviste esa mujer, con ella? Sí. Esa mujer lúcida, fuerte, ¿no? Que yo conocía de pronto, que no me reconocía. Entonces, un poco buscando, ¿no? Empatar historias que con enfermedades, digo, el Alzheimer sigue en pie, pero creo que el cáncer en este caso, además que también me tocó hace muy poquito con la muerte de una tía muy, muy, muy querida, que dije, no, quiero tocar este tema ahora, ¿no? Entonces sí, siempre lo social va a ser un tema que está ahí muy, muy constante, ¿no? Que me toca en cuestiones biográficas o bien que yo observo en mi contexto y que veo ahí un conflicto, ¿no? Mencionaba en una presentación pasada, donde yo veo sufrimiento, ahí voy siempre, ¿no? A ver qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué problemática nos está visibilizando? Y es, digamos, y le das privilegios, te interesa la literatura testimonial de alguna manera. Sí, por supuesto. Pero la recreación sobre la misma, por lo que veo. Sí. Además también, bueno, obviamente parto de lo biográfico, pero no hay biografía que no se ficcionalice, ¿no? O sea, claro, desde el momento en el que uno ya enuncia su propia perspectiva de los hechos, ya estás ficcionalizando. Entonces, sí, por supuesto. Y entonces la frontera también ha estado muy presente en tus vidas. Sí. En la vida de tu familia y en la tuya. Exacto. Digo, aquí crecí, soy fronteriza totalmente y ya de 2 generaciones atrás, mi padre igual también, ¿no? Vivió y vive, ¿no? Constantemente entre estas 2 fronteras. Mi abuela igual, comentaba que es de Calexico. Entonces, realmente mi vida sin la frontera, o sea, un tanto dividida, o sea, no la podría entender. De pronto a veces cuando llega gente, ¿no?, de fuera acá, Baja California, y tienen este choque cultural con la frontera, a mí me es muy sorprendente porque para mí forma parte, ¿no?, endémica de mi propia biografía, de mi propia corporalidad, de mi manera de ocupar el mundo, no sé. ¿De manera de hablar también lo sientes? Sí, aunque creo que de pronto, a lo mejor por ser escritora o un tanto obsesiva con la palabra, que de pronto cuido mucho la manera en la que hablo y a veces no permito que haya como tanto ese intercambio cultural en la lengua. Bien. Pues con esto despedimos el programa. Ha sido un verdadero gusto tenerte en Rostros de la Cultura. Daymari Sánchez, bienvenida, y este es tu espacio. Cuando quieras promover alguna otra obra, algún otro proyecto, estamos totalmente abiertos y a tus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Nos vemos el próximo sábado.